Quiero invitarles a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Vamos a continuar con la serie La identidad de la iglesia. Esta es la enseñanza número 3, es la segunda parte del tema que iniciamos el domingo pasado, que titulamos El fundador y fundamento de la iglesia, segunda parte. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, Pablo escribe lo siguiente, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Le invito a que juntos hagamos una oración. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros y gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra. Pedimos que nos enseñes las cosas que debemos aprender hoy, Señor, para que podamos cada día conocerte más y más, Señor, y podamos caminar siempre conforme a lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada aprendimos que el fundador de la iglesia es Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si hay alguien que tiene una opinión diferente, bueno, pues la Biblia dice que el fundador de la iglesia es Jesús y que es un error pensar que la iglesia está fundada sobre Pedro, cuya traducción ya dijimos es, Pedro se traduce un trozo de piedra pequeña. En otras palabras, es un error afirmar que sobre un hombre falible, mortal y pecador pueda estar fundada la iglesia de Jesucristo. Porque si así fuera, yo creo que hoy a nuestros días la iglesia de Jesucristo ya no existiría. Pues el hombre no solamente es pecador, sino dice la Biblia también que es inconstante en todos sus caminos. Por eso Jesús afirmó con toda autoridad, afirmó diciendo: sobre esta roca, refiriéndose a él, sobre esta roca, que se traduce una masa de roca gigante o una piedra de fundación. Él es la piedra de fundación, Jesús. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, dijo Jesús, yo seré el que la construiré, la iré edificando. Y luego termina Jesús diciendo: y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Es decir, que ni las puertas de la muerte ni ningún otro tipo de oposición podrán detener el avance de mi iglesia, pudiéramos leerlo de esa manera. Una iglesia que está bien fundada y bien establecida sobre esa gran roca gigante e inquebrantable que es Cristo. Ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús fundó su iglesia y aún a pesar de que ha habido tanta persecución a la iglesia, aún a pesar de tanta oposición, sufrimiento y dolor que ha experimentado la verdadera iglesia de Jesucristo, quiero decirle que el día de hoy continúa de pie y continúa avanzando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La verdadera iglesia. Muchos han sucumbido ya, ¿verdad? Y andan en el mundo. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, esa sigue de pie aún a pesar de la persecución, aún a pesar del dolor, de la necesidad. Escuchen las palabras de uno de los teólogos más sobresalientes del siglo III, llamado Tertuliano de Cartago. Este hombre fue un hombre que se convirtió del catolicismo romano al cristianismo
Y dice la historia que su cambio fue tan radical, fue tan genuino y verdadero, que este hombre le gritaba a viva voz, a todo pulmón, a las autoridades romanas que estaban en ese tiempo sacrificando a los verdaderos cristianos. Mire lo que les gritaba este hombre. Él les decía: no importa que nos crucifiquen, no importa que nos torturen, solo sumarán más hombres de nuestro lado. Cuanto más perseguidos seamos por ustedes, más números se estará multiplicando. Pues la sangre de los verdaderos cristianos, decía él, siempre será una semilla que produzca más cristianos. Qué palabras tan tremendas. Yo pregunto, si hoy experimentáramos una persecución como la que estos hombres estaban experimentando, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de decir: persíganos, continúen torturándonos, porque solamente eso hará que nos vayamos multiplicando? Verdaderamente los cristianos de aquel tiempo estaban bien fundados sobre la roca que es Cristo. En otra ocasión este mismo hombre Tertuliano dijo: los verdaderos cristianos no nacen, se hacen y se forjan a través del sufrimiento. Pero escuchen esto, hermanos, el día de hoy se enseña mucho que el cristiano no debe de sufrir. Y por lo tanto el cristiano quiere parar de sufrir. ¿Se da cuenta por qué la secta que anda por ahí argumentando pare de sufrir? ¿Se da cuenta por qué ha tenido ya tantos devotos? Porque la gente quiere parar de sufrir. Los cristianos de hoy, esta es una pregunta, escuche esto. Los cristianos de hoy, ¿estaremos preparados para enfrentar el sufrimiento? ¿Qué piensan? Algunos han perdido su casa y como que se les ha venido encima el mundo. Algunos otros han perdido dinero, igual como que se les viene el mundo encima. A veces perdemos a un ser querido y luego, en lugar de entender que Dios es soberano y decir: está bien, Señor, vamos a someternos a tu voluntad y vamos a tratar de entender tu soberanía, sufren y reniegan con Dios y le preguntan: ¿por qué, Señor? ¿Realmente los verdaderos cristianos del día de hoy estaremos preparados para enfrentar el sufrimiento? Yo comentaba el viernes con los matrimonios que escuché una noticia en estos días que por los últimos 6 meses el índice de divorcio se ha disparado de forma tan alarmante. Pero lo más alarmante no es eso, lo alarmante es que la causa que en otro tiempo era el adulterio, por eso los matrimonios estaban divorciando, el día de hoy la causa principal por la que matrimonios se están divorciando, ¿cuál cree usted que es? ¿Sabe cuál es? El dinero. El dinero, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a sufrir. La gente no está dispuesta a contentarse con lo que tiene. No quieren sacrificar sus gustos, no quieren sacrificar el entretenimiento o alguna otra cosa. Mejor deciden divorciarse, buscar a alguien que les continúe satisfaciendo sus necesidades materiales y sus necesidades de la carne, y prefieren divorciarse mejor. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para sufrir. Entonces Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie, diga conmigo, nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Permítame leerle este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. ¿Sí? Es Jesús entonces el fundador y por lo tanto Él es el principal fundamento que sostiene la iglesia. ¿Sí? ¿Es Jesús el que sostiene tu vida? Porque la iglesia somos todos. ¿Sí? Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene la necesidad, ¿tú estás bien parado en la roca?
Dice Efesios 2:19, si abre su Biblia ahí. Efesios 2:19. ¿Estamos ahí? Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Le leo este versículo también en la versión Palabra de Dios para Todos. Está mucho más claro y de esa manera podemos todos entenderlo mejor. Dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo, y forman parte de la familia de Dios. ¿Cuántos forman parte de la familia de Dios? Todo aquel que es nacido de nuevo formará parte de la familia de Dios. El que no ha nacido de nuevo, lo siento mucho, pero no puede decir que forma parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no tiene hijos favoritos? Dios no tiene hijos favoritos. Para Dios no hay distinción. Todos somos iguales en el sentido espiritual delante de Dios. Por lo tanto, si Dios no tiene hijos predilectos y Él no hace acepción de personas y nos acepta a cada uno con nuestros errores, con nuestras debilidades, y nos perdona cada vez que nos equivocamos o cada vez que pecamos, si Él es tan bondadoso y Él es bueno con nosotros, ¿cómo es posible que haya ocasiones en que por alguna causa no nos aceptamos los unos a los otros? ¿Por qué Dios sí lo hace y entre nosotros no? Algo anda mal, necesitamos corregirlo. Entonces dice Pablo, por lo tanto ustedes, los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Por lo tanto, si tú agredes o si tú difamas a alguien que está por ahí a tu lado, estás atentando contra la familia de Dios. Cuando Pablo escribe que la iglesia de Éfeso debería de ser edificada, bueno, déjenme leer antes el versículo 20, Efesios 2:20. Entonces, todos forman parte de la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Pedro mismo. ¿Quién? Jesucristo. Y cuando Pablo está escribiendo ahí que debía ser la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, probablemente alguien pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué dice ahí que edificado sobre el fundamento de los apóstoles? No significa que ellos serían el fundamento, sino más bien la enseñanza que ellos estaban impartiendo a la iglesia, esta sería la que ayudaría en la edificación de la iglesia. Por lo tanto, es Jesucristo mismo como la principal piedra del ángulo, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado. Esta palabra coordinar habla de bien acoplado. Mire cómo en este edificio cada parte está en su lugar, está bien acoplada, está bien ajustada, cada parte en su lugar debido. Así debe de estar la iglesia. Cada uno de nosotros debemos estar en nuestro lugar. Si tú fuiste llamado a ser el brazo, ahí permanece. Si fuiste llamado en el cuerpo de Cristo a ser el pie, ahí permanece. Si fuiste llamado a ser el dedo gordo del pie izquierdo, ahí permanece. Cada uno en su lugar, bien acoplado, bien ajustado, para entonces ir juntos creciendo, siendo el templo santo del Señor. Versículo 21. Leo este versículo 21 que acabamos de leer en la versión Dios habla hoy. Dice, en Cristo
todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo donde pueda habitar la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿Dios habitará en un templo que está sucio? ¿En un templo que se ha corrompido con el pecado y las cosas de este mundo? No. Por lo tanto, necesitamos buscar cada día en la presencia del Señor, purificarnos, limpiarnos y lavarnos y pidiendo perdón a Él. Entonces, para que en Cristo el edificio, el templo, la iglesia que somos todos vaya levantándose y vaya creciendo, cada una de sus partes, vuelvo a repetir, deben de estar en su debido lugar. Y para estar cada una de las partes en su debido lugar, necesitamos conocer cuáles son las bases sobre las cuales debe de creer y descansar la iglesia de Cristo. Yo pregunto, ¿la iglesia de Cristo debe de creer en el atar al diablo? ¿La iglesia de Cristo debe de creer en pisotear al diablo? ¿La iglesia de Cristo debe de creer que lo que dices recibes? Necesitamos saber en qué creer y en qué descansa la iglesia de Cristo. Y necesitamos tener en nuestra mano esos ladrillos que debemos poner uno sobre otro en nuestra vida cristiana, para que vayamos creciendo cada día y siendo edificados en la roca, en el fundamento principal que es Cristo. Voy a mencionar a continuación 12 bases principales o ladrillos que forman las doctrinas fundamentales de los cristianos. Todas aquellas personas o grupos que crean, practiquen y construyan con estos ladrillos poniendo uno sobre otro, serán considerados nuestros hermanos en Cristo. No voy a terminar, voy a dar solamente, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. No llevamos prisa, pero necesitamos aprender esto. Número 1, una de las bases principales en la que los cristianos nacidos de nuevo debemos creer es en la palabra de Dios. Si alguno decide no creer en esto que está aquí establecido en la Biblia, como la palabra de Dios, entonces no tiene nada que estar haciendo aquí. Porque todo lo que hablamos aquí es basado y fundamentado en esto. Una ocasión se acercó una familia a pedirnos consejería. Ellos no son cristianos, pero de repente solicitaron un tiempo de consejería matrimonial. Y en el momento en que los tenía yo ahí en la oficina, yo saqué la Biblia y les dije, miren, yo no soy psicólogo, tampoco soy psiquiatra, yo soy un pastor y el consejo que yo les voy a dar va a estar basado en la Biblia. ¿Sí? Si ustedes quieren recibir y si ustedes creen en esto, el consejo que yo les voy a dar para que su matrimonio sea restaurado está basado aquí. ¿Creen o no creen en esto? No, pues no creemos. Bueno, pues aquí terminó la sesión de consejería. Íbamos a perder 1 hora o 2 horas. No creen en la Biblia. ¿Sí? Entonces, los cristianos nacidos de nuevo creemos en la absoluta inspiración de la Biblia. Palabra de Dios que es inerrable, es decir, no puede errar o fallar. La palabra de Dios es infalible. Pues consideramos que esto que está escrito aquí es justamente lo que Dios está diciendo. Para nosotros esta es palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y si nosotros creemos y confiamos que esta es la palabra de Dios, y cuando tenemos algún problema o alguna situación, y vamos a la palabra de Dios y Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer, y tú haces otra cosa, argumentando y diciendo, pues sí, ahí está escrito, pero yo voy a hacer conforme a lo que yo pienso. Si somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, necesitamos alinearnos a lo que Él dice, para que nuestra vida entonces sea sanamente edificada. Por lo tanto, debe de ser para los creyentes nacidos de nuevo la única regla de fe y de conducta. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? La Biblia no solamente nos enseña,
nos educa también la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, versículos muy conocidos. Si abre su Biblia rápidamente ahí. Estamos entonces aprendiendo que el fundador de la iglesia es Cristo y el fundamento es el mismo, pero hay doctrinas que se centran en Cristo. Él es el centro de toda enseñanza, ¿sí? Y una de ellas, la principal, la palabra de Dios que nos guía. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí esta palabra inspirar se traduce: toda la escritura tiene el aliento de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte. ¿Tienes algún problema en tu escuela, joven, señorita que estás aquí, varón, adulto? Consultemos la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguirnos, para corregirnos. ¿Corregir qué? Lo deficiente en nuestra vida. Cuando alguien anda viviendo en amargura y en resentimiento y consultamos la palabra de Dios nos invita a corregir cualquier problema que tenga que ver con la amargura, el resentimiento. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestros hijos necesitan estar preparados para cualquier buena obra. Es que yo no sé hacer nada. No, más bien no quieres hacer nada. ¿Sí? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder para transformar a una persona. No son los métodos, no es la psicología, no son las filosofías del mundo lo que van a cambiar a una persona. Porque si así fuera, ¿por qué la gente del mundo sigue como sigue? ¿Por qué la gente sigue angustiada y desesperada? Es solamente a través del poder de la palabra de Dios. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Hermanos, padres de familia, necesitamos invitar a nuestros hijos a que crean en el poder que hay en la palabra de Dios. Yo les decía la semana pasada, le preguntas a los jóvenes: oye, ¿crees en la Biblia? No creen en lo que dice aquí. Creen más en las cosas que les enseñan allá en la escuela que en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que la palabra de Dios penetre para que puedan cambiar. Si tu hijo no ha cambiado, es muy probable que la palabra no ha penetrado en su corazón. Necesitas continuar insistiendo, compartiéndole la palabra, invitándoles a que nazcan de nuevo. Hasta que no experimenten un nuevo nacimiento, hasta entonces van a ser diferentes nuestros hijos. Y a veces andamos batallando y andamos luchando en nuestras propias fuerzas, y nomás le decimos: muchacho rebelde, muchacho esto, y renegamos contra ellos, pero nunca nos tomamos un tiempo para decirle: oye, hijo, si te mueres el día de hoy, ¿ya sabes a dónde vas? Si no has nacido de nuevo, te lo aseguro que no te vas a ir con el Señor. No los estoy asustando, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí o no? Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿A cuántos ha cambiado la palabra? Y nos continúa cambiando, y nos continúa redarguyendo. Cada que nos exponemos a la palabra de Dios, jamás habrá un momento que tú te expongas a la palabra de Dios, jamás tú podrás decir: no entiendo lo que dice ahí. Porque cada que nos exponemos a la palabra de Dios, siempre habrá algo que Dios nos quiere hablar. Siempre habrá algo que Dios nos quiere enseñar.
Entonces, número 2, otra de las bases en la que creemos los cristianos nacidos de nuevo es en un solo Dios manifestado como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. En otras palabras, creemos en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad. Porque hay quienes no creen. ¿Sí? Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer algunos versículos para que juntos podamos apreciar claramente esta verdad. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús. Yo quiero que note muy bien, en estos versículos vamos a encontrar ahí manifestada la Trinidad. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Ahí está hablando el Padre. En ti tengo complacencia. Los que leyeron estos dos versículos pueden ver claramente establecida la Trinidad en estos dos versículos: el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Mateo 28, 19, versículos que todos conocen, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo solamente. Porque hay quienes lo hacen así. Dice ahí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Creemos entonces en la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante que vayamos captando en qué creemos y cuáles deben de ser nuestras bases, para que luego no te digan y no te cuenten. Primera de Corintios 12:3. Dele vuelta a su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, el Espíritu Santo y Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está una vez más manifestada la Trinidad. Estos versículos entonces, y muchos otros más que usted puede descubrir en la Escritura, hablan acerca de la doctrina de la Trinidad en la que creemos los cristianos nacidos de nuevo. Y esto nos debe de identificar. Número 3. Los cristianos nacidos de nuevo creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo por la obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo 1:18, si vamos ahí. Mateo 1:18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesús fue así, para que no te digan y no te cuenten. Estando desposada, aquí se traduce comprometida, María, comprometida en matrimonio, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había
concebido del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Ahora, ¿por qué lo crees? ¿Por qué lo creen? Porque lo dice la Biblia. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, la inspiración de Dios. Entonces, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José supuso o pensaba que María por ahí había tenido algún desliz. Se dio cuenta que estaba esperando un bebé. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, ¿engendrado de quién? Engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, estos versículos están confirmando en lo que usted y yo, como la Iglesia de Jesucristo, necesitamos creer, y en esta doctrina necesitamos descansar. Lo que es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos han sido liberados de los pecados? Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Si este hombre no hubiera tenido una revelación de que lo que estaba en el vientre de María era engendrado del Espíritu Santo, no la hubiera tomado como su mujer. Versículo 25, pero no la conoció, y aquí esta palabra significa, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, la tercera base en la que los cristianos nacidos de nuevo debemos descansar y confiar es creer en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La número 4, creemos en la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza divina como verdadero Hijo de Dios y humana como verdadero Hijo de hombre, pero sin pecado. Hoy hay sectas que dicen y enseñan que Jesús fue solamente un profeta e iluminado, pero ese es asunto de ellos. No nos vamos a meter en ese asunto. ¿Sí? Creemos en la doble naturaleza de Jesucristo, como Hijo de Dios, divinamente enviado a la tierra, como humano, como verdadero Hijo de hombre, pero sin pecado. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vaya haciendo sus notas porque vamos a hacer un examen al final. Les voy a preguntar. ¿Sí? Algunos ya se empezaron a salir. Después que enseñemos esto, de aquí se desprenden algunas de las doctrinas, como es el nuevo nacimiento precisamente, que algunos no saben. ¿Qué es el nuevo nacimiento? O vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿realmente seré nacido de nuevo? Vamos a ver si hay evidencias o frutos del nuevo nacimiento, pero necesitamos poner las bases. Entonces, creemos en la naturaleza de nuestro Señor Jesús como divina y humana. Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo o a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí está, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí. Mateo 14 narra cuando Jesús camina sobre el mar, la semana pasada lo vimos, rescata a Pedro que se hundió. Al subir los dos a la barca, después de haber parado los vientos y las tormentas, cuando ellos suben a la barca, se calman los vientos. Entonces los que estaban en la barca, dice la Biblia, que lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ahí estaba en forma humana. ¿Sí? Hebreos 4:14. Dele vuelta ya a su Biblia rápidamente. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿a quién se refiere hablando de ese gran sumo sacerdote? A Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Él conoce tu condición. Él sabe lo que sufres. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe lo que estás pensando en este momento. ¿Sí? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces creemos la iglesia de Jesucristo, nacida de nuevo, creemos en la doble personalidad de Jesús, divino y humano, como hijo de Dios y como hijo de hombre. Y en esa base necesitamos descansar. Número 5. Creemos en el sacrificio y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra expiar? La palabra expiar significa reconciliar al mundo con su Creador. Recuerda que todos estábamos en un pleito por causa del pecado. Pero gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros, los que nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón, nacimos de nuevo, venimos a reconciliarnos con nuestro Creador, y Jesús cubrió todos nuestros pecados con su sangre. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿quién se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí podemos ver el corazón de Dios, corazón misericordioso de Dios. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Isaías 53. Seguimos adelante. Es muy importante que podamos conocer estas bases en las que descansa la iglesia de Cristo. El desconocerla nos puede llevar a la confusión o a prestar nuestros oídos con aquellas voces que el día de hoy son muchas y se están hablando por ahí afuera, pero muchas de esas no tienen su sustento en la palabra de Dios. ¿Sí? Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz. ¿Cuántos tienen paz? Y está hablando de una paz que tú y yo podemos experimentar en relación a nuestro Creador, que ya no hay pleito, ¿sí? Pero también está hablando de una paz del alma que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? Ni las drogas, ni el dinero, ni el alcohol, ni la fama, ni muchas otras cosas que este mundo está ofreciendo nos pueden dar la paz que solamente Jesús nos puede dar. Entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso no significa que ya no pecamos, ¿sí? Seguiremos pecando, ¿sí? Pero porque estamos en esta naturaleza, y mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, continuaremos deslizándonos en el pecado. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Número 6. ¿En qué otra cosa debe de descansar la iglesia? Creemos también, la iglesia de Jesucristo, en la resurrección corporal de Jesucristo y su ascensión al cielo. Porque hay quienes no creen en la resurrección, hay quienes creen en la reencarnación. Hace unos meses atrás salió una noticia de un hombre en la India que se casó con una perrita, argumentando que en ese animal había reencarnado la mujer de sus sueños, aunque usted no lo crea. Usted va a la India y usted no puede agarrar un matamoscas y darle y matar a una mosca. Lo andan crucificando, ¿sí? Entonces, en Lucas capítulo 18, versículo 31, Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Dele vuelta ya a la Biblia en Lucas capítulo 18. ¿Estamos ahí? Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Déjeme decirle que Jesús ha sido el único en toda la historia de la humanidad que ha predicho su muerte, pero ha predicho también su resurrección, y es el único que lo ha cumplido hasta el día de hoy. Ángeles aparecen a María Magdalena, a Juana y a María, madre de Jacobo, en Lucas 24. Dele vuelta adelante, comprobamos esto. Lucas 24, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, admiradas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Escuchen esto, muchos hoy siguen venerando y siguen adorando y siguen hablando con el Cristo que quedó muerto ahí en la cruz. Pero ¿cuántos saben que resucitó? Él resucitó. Entonces, dice ahí, no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Resucitó Jesús, sí o no? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Todavía muchos están como Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? Que dijo: yo hasta que no vea, no crea. Versículo 40. Diciendo esto, Jesús les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que les hablé, que ya se les olvidó. Aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuántos creen en esto? Bueno, estas son solamente 6. La semana que entra vamos a continuar con otras 6. Pero son 6 de las creencias y fundamentos en las que los cristianos nacidos de nuevo necesitamos descansar, ¿sí? Estúdielas bien, memorícelas en su corazón con cada uno de los versículos, y cuando alguien venga a decirle que Jesús fue un profeta y un iluminado, usted puede citarle ahí algunas de estas escrituras que hemos estado estudiando en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor juntos. Gracias, Señor. Empieza a orar al Señor y dile: Señor, ahora creemos que tú eres el fundamento principal de nuestra vida, Señor. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, porque así lo establece tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, es la absoluta inspiración, Señor, que tú diste a los grandes hombres y personajes que están ahí en la Biblia. Porque toda tu palabra es inspirada, Señor, y creemos en ella. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esto creemos. Creemos que tú veniste por gracia y obra del Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, ayúdanos a afirmarnos fielmente en la roca que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú descendiste del cielo para traer luz a nuestra vida y te despojaste, Señor, a sí mismo. Tomaste forma de siervo y te hiciste semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre te humillaste, Señor, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verdaderamente, Señor, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir en una cruz para reconciliarnos, Señor, a todos los que hemos creído y nacido de nuevo con nuestro Creador, Señor, perdonando y limpiando todos nuestros pecados, Señor. Oh Dios, gracias. Porque no quedaste, Jesús, clavado en una cruz. Tu palabra establece claramente, Señor, que resucitaste al tercer día, Señor. Gracias, Señor.